Halo Renacido capítulo 21. Capítulo 21. ¿Qué tenemos aquí? La sonrisa de Axel se hizo más amplia mientras miraba al coronel Bats, que estaba sentado esposado frente a él en la mesa. Hizo lo mejor que pudo, coronel, se lo reconozco. Pero cuando se enfrenta a mí, es mejor simplemente deponer las armas y darse por vencido, afirmó Axel. Los ojos del coronel brillaron con una fiereza innegable. Si crees que has ganado la guerra, entonces estás muy equivocado, hijo, dijo el coronel Bats. A Axel no le gustaba que lo llamaran hijo. A pesar de ser físicamente más joven, había vivido más de 40 años cuando se combinaba su vida anterior con la actual, lo que lo hacía mentalmente mayor que la persona que lo llamaba hijo. Se dirigirá a mí como almirante, afirmó Axel con severidad mientras miraba al coronel. El rango de coronel era igual al rango de capitán, por lo que, al ser un almirante de 2 estrellas, Axel lo superaba en rango. Almirante. El coronel hizo rodar la palabra por su boca como si fuera un caramelo agrio, antes de escupirla con palpable desdén. Puede que tengas tus títulos e influencia, pero nunca podrás comprender el motivo de la insurrección. Axel sacudió la cabeza y repitió. Entiendo la razón, pero causar la muerte de millones de vidas durante esta insurrección no ayuda a su caso. De hecho, encuentro que toda la razón de la insurrección es ilógica. Querer controlar las colonias exteriores debido a su distancia de las colonias interiores y de la Tierra no es una razón suficientemente válida para la independencia. Válido o no, no se puede esperar que nos dobleguemos voluntariamente ante las cadenas del gobierno de la Tierra, respondió Bats, sus manos esposadas apretándose en puño sobre la mesa. Las colonias exteriores no son simples motas de polvo que hay que dominar y despojar de sus recursos. Son hogares, almirante. Son medios de vida. Axel sacudió la cabeza decepcionado. Tu pensamiento ilógico es la razón por la que estás perdiendo esta guerra contra el XNU. Careces de motivación real, razón por la cual la gente te ha dado la espalda tan rápidamente. Las colonias exteriores solían simpatizar contigo, pero tu recurso a la violencia le ha costado su apoyo, afirmó Axel con tono sombrío. Pero antes de que el coronel Bats pudiera responder, Axel levantó la mano para indicarle que no hablara más. Serás transportado de regreso a la Tierra, donde serás juzgado por tus crímenes. Mientras tanto, reuniré al resto de los de tu especie y pondré fin a este conflicto armado, afirmó Axel. Con eso, dos Mku entraron y llevaron al coronel Bats de regreso a su celda de la prisión. Mientras lo llevaban, el coronel Bats no intentó resistir porque era inútil, pero también porque había aceptado su destino. ¿Retiraría lo que había hecho hasta ahora? No, y todavía creía que las colonias exteriores deberían estar libres del control del gobierno central. Pero por ahora todo lo que podía hacer era esperar su juicio y esperar que los otros grupos pudieran derrotar a Axel. Una vez que sacaron al coronel Bats, Axel salió de la habitación poco después y se dirigió hacia su oficina dentro del edificio de mando. Tenía una última cosa que hacer antes de abandonar el planeta. Y todo lo que necesitaba estaba directamente en su computadora. Había recopilado toneladas de información sobre el fiscal general Johnston que podría justificar su arresto. A lo largo de las semanas, los especialistas de inteligencia del centro de mando habían intervenido y escuchado las comunicaciones entre el Frente Rebelde Unido e incluso comunicaciones de otro planeta en las colonias exteriores. Utilizando esta información, Axel tuvo la justificación para arrestar a Johnston y deshacerse de la fuerte influencia insurreccional sobre Eridanus II. Estaba sentado detrás del frío escritorio de metal en su oficina a oscuras, una singular lámpara iluminaba la gruesa pila de pruebas incriminatorias. Axel abrió su computadora portátil y el brillo le bañó la cara. Con rápida precisión, comenzó a seleccionar y organizar documentos ultrasecretos, grabaciones de voz y videoclips en un archivo organizado. La charla en código Morse de Johnston con líderes insurrectos, discutiendo acuerdos ilegales, planes para explosivos y ataques orquestados, resonó en su tranquila oficina. Un videoclip mostró a Johnston estrechando la mano de uno de los terroristas más buscados del sistema. Axel tenía ahora pruebas suficientes para vincular a Johnston directamente con la rebelión. Guardó el archivo y lo enviaría más tarde después de arrestar a Johnston. Unos breves momentos después de guardar los archivos en una carpeta, se escuchó un golpe en su puerta. Almirante, estamos listos para partir, anunció la comandante Talia desde el otro lado de la puerta. Estaré allí en un momento, respondió Axel. Se levantó de su escritorio y cerró su computadora.
Ya tenía puesto su uniforme de combate, así que caminó directamente hacia la puerta y siguió a Thalía hasta la cima del edificio donde se creó una pequeña plataforma de aterrizaje para enviar equipos a realizar operaciones en todo el planeta. Una vez que llegó al Pelican, uno de los líderes del escuadrón se acercó a él y lo saludó. Axel le devolvió el saludo. Informe, afirmó Axel. Almirante, hemos rodeado la oficina del fiscal general y hemos cortado todas las rutas de escape que conduzcan hacia y desde el edificio. Algunos guardias ya se han rendido, pero los más leales a él se quedaron dentro y se atrincheraron con rehenes, informó el jefe del escuadrón. ¿Y ahora estás teniendo un enfrentamiento con ellos?, preguntó Axel. Sí señor, respondió el líder del escuadrón. Muy bien, entonces vámonos, dijo Axel mientras abordaba el Pelican seguido por la comandante Thalía y el líder del escuadrón. Unos minutos más tarde llegaron frente al edificio de la oficina del fiscal general, que ya estaba rodeado por docenas de marines de Lunsk y tenía 2 halcones sobrevolando para realizar observaciones aéreas. Una vez que el Pelican aterrizó, Axel fue llevado a la oficina del fiscal general, donde retuvieron a Johnston. Cuando llegaron al piso, Axel pudo escuchar gritos que sonaban como si Johnston estuviera discutiendo con uno de los líderes del escuadrón de Lunsk. Axel fue llevado por el pasillo hasta llegar al origen de los gritos. De pie frente a la puerta de la oficina de Johnston, Axel podía escuchar los gritos ahogados del fiscal general entrelazados con respuestas tranquilas y decididas del líder del escuadrón Davis. Me importa un comino tu orden judicial, Davis. Ensucias mi oficina con tu presencia. La voz de Johnston retumbó, haciendo sonar la puerta de acero reforzado. Señor Johnston, dijo Axel suavemente mientras abría la puerta y entraba sin esperar respuesta. Enmarcado por el tenue resplandor de una antigua lámpara de latón, Johnston se puso de pie de un salto, con el rostro contraído por la indignación. A su lado estaba Davis, rígido pero inquebrantable ante la furiosa diatriba de Johnston. Axel estudió la habitación con atención y notó un puñado de hombres de aspecto desafiante custodiando a un grupo de rehenes asustados acurrucados en un rincón. Los marines de Lunsk los superaban en número, pero estaban fortificados detrás de barricadas improvisadas y armados. Almirante Axel, gruñó Johnston, observando el uniforme de Axel con una evidente mueca de desprecio. Lanzó una mirada acusadora hacia Davis, quien simplemente asintió con la cabeza a cambio. Veo que has sido informado, dijo Axel con frialdad, volviendo su mirada a Johnston. Está usted bajo arresto por traición contra el Cuerpo Espacial de las Naciones Unidas y sus aliados, señor Johnston. El ceño enojado de Johnston se transformó en absoluta incredulidad. ¿Traición? Esto es absurdo. No he hecho más que servir a mi pueblo. Te serviste a ti mismo más que a nadie, replicó Axel en voz baja. Sus ojos se dirigieron hacia los aterrorizados rehenes y luego de nuevo a Johnston. Piensa en sus vidas antes de hacer algo imprudente. Axel observó a los hombres del lado de Johnston y se dio cuenta de que estaban asustados y probablemente temían por sus vidas. La lealtad de los soldados a Johnston era fuerte, pero ante la situación de ser superados en número y armas, esa lealtad era tan frágil como un delgado trozo de vidrio que podía romperse fácilmente. Hice lo correcto. Ponerme del lado de los insurrectos me dio poder y mantuvo a la gente a raya, afirmó Johnston. Y eso mantuvo mis bolsillos llenos. Mientras se les permitiera hacer lo que quisieran, me seguirían pagando, continuó Johnston. La respuesta de Axel estuvo llena de decepción. Así que nunca se invirtió realmente en la gente, solo en el dinero, afirmó. Johnston sonrió. Eso es correcto, almirante, y no tengo intención de ser juzgado, gritó Johnston mientras buscaba su arma. Pero mientras hacía esto, la ventana detrás de él se rompió y 5 MQ aparecieron detrás de Johnston y su grupo. Johnston, que estaba distraído por el MQ, no se dio cuenta de que Axel sacó su pistola y le apuntó. Ahora con su arma apuntando a Johnston, Axel disparó 4 balas, 2 aterrizaron en el brazo que sostenía el arma y otras 2 apuntaron a su mano, pero porque si el movimiento de Johnston, Axel había fallado. Johnston había dejado caer su arma cuando recibió un disparo en el brazo mientras el MQ se acercaba para el arresto y los marines avanzaban hacia los rehenes de manera coordinada. Pero al ver caer a Johnston, los guardias restantes se dieron por vencidos y dejaron caer sus armas. Buen tiro, almirante, dijo el líder del escuadrón. Gracias, respondió Axel mientras enfundaba su pistola y se giraba hacia la comandante Thalía que estaba parada en la puerta. Asegúrate de que esta gente regrese sana y salva y asegura el edificio hasta mañana, ordenó Axel.
Sí, señor, dijo la comandante Talia mientras comenzaba a dar órdenes a los marines mientras Axel salía del edificio y regresaba al centro de mando. Esperaría unos días antes de reunir a todos los residentes y anunciar los cambios de liderazgo y sus crímenes. Una vez hecho esto, se dirigiría a su próximo objetivo. Capítulo 22. Capítulo 22. Con el arresto del fiscal general Johnston, Axel había librado al planeta de los líderes insurrectos más influyentes, dejando que el resto se escondiera o intentara volver a vivir una vida normal bajo el gobierno unificado de la Tierra. No importa lo que decidieran hacer, ahora no tenían un liderazgo central ni ayuda externa. Axel asumió que la mayoría de los insurrectos fueron capturados o asesinados cuando asaltó la base final y capturó al coronel Batts. Si bien todavía habría quienes no les gustaba el luego el XNU, no se podía hacer nada al respecto. Pero con la caída del Frente Rebelde Unido, aquellos a quienes no les gustaba el WED tendrían que vivir con su fracaso. Después de arrestar al fiscal general Johnston, Axel se había puesto en contacto con el almirante Ross para informarle de su éxito en Eridanus II. Señor, como dice el informe, el coronel Batts está detenido junto con el fiscal general Johnston, quien estaba abusando de su poder y permitiendo a los insurrectos hacer lo que quisieran. Y una vez que se hayan ido, los insurrectos no podrán causar problemas en Eridanus II por un tiempo. Mientras, afirmó Axel. El almirante Ross examinó el informe que tenía archivos adjuntos que mostraban evidencia de la asociación del coronel Batts y del fiscal general Johnston con los insurrectos. Buen trabajo, almirante, procesaré este informe y los dos serán juzgados. Mientras tanto, le dejaré volver a ello porque sé que tiene mucho trabajo por hacer, dijo el almirante Ross. Axel asintió cuando terminó la llamada. El almirante Ross probablemente también tenía mucho trabajo que hacer debido a la importante cantidad de pruebas que Axel le presentó para condenar al coronel Batts y Johnston. Se alegró de no tener que pasar tanto tiempo hablando ya que tenía cosas que hacer. En el transcurso de los siguientes 5 días, Axel pasó mucho tiempo asegurando la estabilidad del planeta hasta que llegó un nuevo fiscal general. El coronel Batts y Johnston ya estaban en un transporte de regreso a la Tierra donde enfrentarían un juicio por todos sus crímenes. Al 5.º día llegó el nuevo fiscal general y Axel le entregó el control del planeta. Axel se dirigió al pueblo de Eridanus II para asegurarse de que ahora estuvieran a salvo de la amenaza de los insurrectos y también para aumentar su reputación y fama entre la gente de las colonias exteriores. Pronunció un pequeño discurso al que asistieron miles de personas y se transmitió a todo el planeta y fue bien recibido por la población. Una vez que terminó el discurso, Axel no perdió el tiempo y partió hacia su nave que estaba atracada en el puerto espacial sobre el planeta. El edificio que se transformó en un edificio de mando ya había vuelto a la normalidad cuando los marines y otros especialistas regresaron al grupo de batalla. Mientras su nave ascendía, Axel tuvo una última vista de Eridanus II desde su cabina. Había logrado acabar con el primer grupo insurrecto y ahora tenía que encargarse del resto. Ahora llegaban con frecuencia transmisiones desde la Tierra, actualizaciones sobre el coronel Batts y el juicio de Johnston. Las pruebas presentadas fueron condenatorias e indiscutibles. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos y condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Axel estaba a bordo de su nave mientras los especialistas estaban ocupados recopilando información sobre el paradero del siguiente grupo. El Frente Rebelde Unido era una organización que había estado activa en Eridanus II durante años, por lo que tratar con ellos no llevaría mucho tiempo. Pero los otros grupos eran diferentes ya que algunos de ellos estaban activos en múltiples mundos. Y algunos de ellos fueron confundidos con piratas. Había un segundo grupo activo en el sistema Eridanus llamado Partido Libertad y Liberación que representaba una amenaza mucho mayor que el Frente Rebelde Unido debido a sus acciones pasadas. En 2511, un terrorista dentro del partido detonó un explosivo nuclear comercial, utilizado en la minería de asteroides, dentro de la arqueología de Aven, matando a 2 millones de personas e hiriendo a otros 8,3 millones. Después del ataque exigieron que LACMA se retirara de Eridanus. LACMA era la administración militar colonial fundada en 2310 como organismo militar de la CA o Autoridad de Administración Colonial. Desde el ataque terrorista de 2511, el Partido Libertad y Liberación ha permanecido oculto y no ha estado activo durante los últimos 5 años. Aunque Axel sabía que esto no era cierto ya que LACMA tenía muchos traidores dentro de la administración. Así es como los insurrectos consiguieron sus armas y demás gracias a los traidores dentro de LACMA.
Y ahora algunos miembros del ACMA probablemente ocultaban cualquier actividad relacionada con el Partido Libertad y Liberación. Axel siempre había sabido que la lucha contra los insurrectos no se libraba únicamente en campos de batalla abiertos o en escondites clandestinos, sino también en los profundos pasillos del poder y la influencia políticos. Después de todo, Johnston no fue el primer funcionario de alto rango al que se encontró en la cama con insurrectos. Desentrañar esta red, por vasta y compleja que pareciera, era ahora solo una parte de su misión. Entonces su primera tarea fue dirigirse al planeta Mamore y ver si el Partido Libertad y Liberación todavía está activo o si encuentran información relacionada con el paradero de uno de sus escondites. Mamore estaba en el sistema Eridanus, por lo que no haría falta estar solo para llegar al planeta. Mamore era conocido por su clima frío y sus duras condiciones de vida. Era un lugar ideal para que los rebeldes se escondieran, lejos de la atenta mirada de Lueg y de Lunsk. El Partido Libertad y Liberación podría estar escondido, pero no lo estaría por mucho más tiempo si Axel se saliera con la suya. Una vez que el grupo de batalla llegó a Mamore, Axel comenzó a piratear la red del ACMA para recopilar información oculta sobre la actividad de la insurrección. Fue una tarea sencilla y en cuestión de minutos tuvo acceso a su red y comenzó a buscar en ella. La sofisticada IA de la nave, Avia, trabajó incansablemente junto a Axel para descifrar coordenadas, comunicaciones cifradas y varios otros puntos de datos que potencialmente podrían revelar la ubicación de los insurrectos. Más tarde, Axel crearía su propia IA para reemplazar a Avia. La mirada de Axel estaba fija en su holopantalla mientras hojeaba registros de datos e informes clasificados. El silencio en el puente era palpable, salvo por el ocasional murmullo de órdenes de Axel a Avia. Avia, Axel finalmente rompió su concentración, cruza estas coordenadas con los movimientos recientes de la nave en este cuadrante. Afirmativo, almirante. Avia respondió. Mientras Avia se dedicaba a su tarea, Axel se reclinó en su silla de mando y cruzó los brazos sobre el pecho esperando a que Avia terminara su tarea. Lo haría él mismo, pero había cientos de miles de trámites digitales que debían completarse y no tenía tiempo para ello, ya que llevaría semanas. Pero Avia podía hacerlo en un par de horas ya que era una IA y, a diferencia de los humanos, no tenía restricciones a la hora de analizar cientos de miles de documentos digitales. Los minutos se convirtieron en horas mientras Avia revisaba cantidades interminables de papeleo digital. En consecuencia, comenzaron a surgir patrones. Conspiraciones sospechosas de navegación por satélite y una cantidad inusual de tráfico alrededor de una pequeña luna que orbita Mamore. Almirante, pronto entonó Avia, parece que hay un aumento significativo en la actividad de naves no identificadas alrededor de una de las lunas de Mamore. El patrón sugiere una posible actividad insurreccional. Preparen al grupo de batalla Tango para un salto, ordenó Axel secamente, levantándose de su asiento. Establezca rumbo a esas coordenadas. Participe a toda velocidad. Afirmativo, almirante, confirmó Avia instantáneamente, su voz resonó en el silencioso puente. El centro de mando pronto se convirtió en un torbellino de actividad cuando se transmitieron las órdenes de Axel. Tripulantes y oficiales corrían de un lado a otro, iniciando protocolos y preparando al grupo de batalla para el salto Warp. En unos momentos, el grupo de batalla Tango se dirigía hacia la pequeña luna que orbitaba Mamore a toda velocidad. El Partido Libertad y Liberación se había estado escondiendo durante años, pero ahora que Axel estaba aquí no había ningún lugar donde pudieran esconderse. Después de unos 5 minutos, la nave había salido de la velocidad Warp y frente a ellos se encontraba la luna orbitando Mamore. Almirante, estoy detectando 3 naves del tamaño de una fragata en la órbita del planeta y una pequeña transmisión de señales desde la superficie de la luna, informó Avia. Reconocido, Avia, dijo Axel, de pie en la ventana panorámica del puente, el grupo de batalla había salido de la deformación a una gran distancia de la luna para darles tiempo de prepararse para el combate en caso de que fuera necesario y para no quedar atrapados en la atracción gravitacional del planeta. Tan pronto como salieron de la velocidad Warp. Iniciar protocolos tácticos y preparar nuestras fuerzas para un posible enfrentamiento. Y rastrear esa señal. Ordenó Axel. Afirmativo, almirante. Respondió Avia. Axel no estaba al tanto de ninguna nave de Lunsk operando cerca de la luna, lo que significa que los insurrectos deben capturarlas. Si ese es el caso, es posible que hayan fundado el Partido Libertad y Liberación. La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo llevan operando en secreto bajo el radar del Consejo de Seguridad de la ONU? Capítulo 23.
Capítulo 23. Los dos destructores pesados clase Gorgón estaban al frente del grupo de batalla con el portaaviones pesado clase Epoch en la parte trasera y el crucero en el medio para apoyar a los dos destructores pesados. A medida que se acercaban a las tres fragatas siguieron intentando contactar con ellas pero no respondieron. Fue entonces cuando se vio a un pequeño grupo de cazas de la luna acercándose rápidamente al grupo de batalla. Almirante, hay 14 naves de combate que vienen de la luna, informó Avia. Copia eso, lanza todos los cazas y abre fuego contra esas tres fragatas, ordenó Axel. No había necesidad de perder el tiempo ya que estaba claro que ellos eran el enemigo. En el hangar del portaaviones, varios pilotos de combate corrieron hacia sus respectivos cazas mientras la voz por el intercomunicador daba órdenes. Dentro de la bahía, los motores zumbaron y cobraron vida. El aire estaba plagado de tensión mientras los pilotos se ponían los cascos y se preparaban para la batalla que se avecinaba. Escuadrón Azul, ¿estáis listos? La voz del oficial de lanzamiento resonó en cada cabina. Un coro de agradecimientos llegó por las comunicaciones. Axel observó desde el puente cómo la primera oleada de cazas despegaba de las abiertas bahías del Leviatán. Cada escuadrón estaba formado por 12 cazas y el Leviatán podía transportar hasta 24 cazas más, algunos más dependiendo de cuánto espacio les quedara en los hangares. Los cazas que estaban usando los insurrectos eran cazas obsoletos que probablemente adquirieron de compañías que vendían equipos viejos o de la ACMA que les dio tecnología vieja para deshacerse de ellos y no llamar mucho la atención. Mientras se apresuraban a enfrentarse a sus enemigos, las baterías principales de los destructores abrieron fuego contra las fragatas insurrectas. No había necesidad del camión Mac hasta el momento, ya que eran solo 3 fragatas con las que podían lidiar sin problemas. Informe de estado, exigió Axel. Los cazas se enfrentaron al enemigo. La primera andanada alcanzó las fragatas enemigas, una de ellas quedó inutilizada y las 2 primeras respondieron al fuego, informó Avia. Sigue disparando a las fragatas y lanza la segunda oleada, ordenó Axel. Las puertas del hangar se abrieron y el segundo escuadrón de luchadores salió volando para unirse al primer escuadrón. Cuando la segunda ola tomó vuelo, un zumbido bajo llenó el puente mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Los obsoletos cazas enemigos fueron rápidamente abrumados por las fuerzas superiores de Lunsk. Almirante, la segunda oleada está en formación con el escuadrón azul, llegó la voz del teniente Ayes, líder del escuadrón de la segunda oleada. Cópielo, teniente. Proceda con la formación de ataque delta. Gritó Axel. Una afirmación zumbó por el canal de comunicación mientras los 2 escuadrones cambiaban a su formación de ataque. Al frente, los destructores clase Gorgón continuaron su fuego implacable contra las fragatas insurrectas. Cuando las armas atravesaron las fragatas, una de ellas explotó debido a una potencia de fuego abrumadora. La fragata enemiga restante intentó darse la vuelta y escapar de la batalla, pero un disparo bien hecho a sus motores lo impidió. Todos los objetivos están desactivados o destruidos, informó Avia después de un rato, no hay pérdidas de nuestro lado. Bien, dijo Axel, con alivio en su tono. Retire a todos los combatientes y prepare equipos de abordaje. Aye, señor. Avia respondió. Se enviaron marines al barco con órdenes de detener a los rebeldes supervivientes de las 2 fragatas. Desafortunadamente, solo uno de los barcos enemigos fue destruido, pero fue el resultado de sus propias decisiones. Al mismo tiempo, Axel había enviado un pequeño destacamento de marines a la superficie de la luna desde donde se detectó la señal. A su llegada, los soldados insurrectos dispararon contra los marines dentro de la base. Los marines respondieron al fuego y con el apoyo de Falcón y otros apoyos aéreos la base de la insurrección cayó poco después. Muchos de los insurrectos se habían rendido y los heridos fueron tratados por sus heridas y luego arrestados una vez que salieron de su condición crítica. Luego, los marines registraron la base y trajeron algunos datos valiosos de las instalaciones. Según la información recopilada, la base que atacaron fue la base principal del Partido Libertad y Liberación en las colonias exteriores. Pero no fue el único, a través del análisis de los datos encontrados, Axel había descubierto varias otras ubicaciones en todo el sistema que eran bases ocultas, activos o aliados del Partido Libertad y Liberación. Utilizando esta información, Axel había llevado a cabo una gran operación para cerrar estas bases y al mismo tiempo patrullar los sistemas para contrarrestar la piratería y combatir a los otros grupos de la insurrección. La moral entre el grupo de batalla estaba alta después de las 2 primeras victorias sobre los insurrectos, y mientras Axel continuaba ganando victoria tras victoria a lo largo de los meses que pasaban, la moral seguía siendo alta.
Los meses se habían convertido en 2 años agotadores en los que Axel había pasado realizando muchas operaciones contra los insurrectos y mostrando su habilidad como almirante. Su éxito había callado a algunos políticos y miembros de alto rango del XNU que inicialmente se opusieron a su ascenso a almirante y su asignación a las colonias exteriores. Sus victorias le dieron mucha fama y apoyo en todo el XNU y lo hicieron aún más popular dentro de las colonias exteriores. Las victorias de Axel sobre los insurrectos fueron rápidas y seguras. Un genio estratégico, llevó el peso de su rango y responsabilidades con gracia y determinación, sin permitir nunca que la oscuridad de la guerra consumiera su espíritu. Se había convertido en una figura popular dentro de las colonias exteriores, tanto entre los civiles como entre los insurrectos. A medida que se acumulaban sus victorias, pasaba cada vez más tiempo simplemente patrullando las colonias exteriores, ya que la mayor parte de la actividad insurrección se había calmado. Numerosos grupos fueron destruidos impidiendo que más grupos se levantaran y miles de personas fueron capturadas y juzgadas. Sin embargo, las victorias no estuvieron exentas de costos. Se perdieron vidas en ambos bandos. Axel culpó de sus muertes a los insurrectos que ya se han cobrado millones de vidas inocentes. Afirmó que los soldados lucharon por lo que creían y eran los verdaderos héroes. Por supuesto, todo esto fue solo un movimiento político y de imagen pública realizado por Axel para aumentar su popularidad. Pero sentía simpatía por las familias de los soldados perdidos, pero sabía que no eran los primeros ni serían los últimos en morir. Capítulo 24. Capítulo 24. Nota del autor. Consulte el Discord oficial con el enlace publicado a continuación. Y no dudes en publicar sugerencias de personajes, barcos, armas y cualquier otra cosa para que pueda agregarlo a la historia. Fecha actual, 22 de enero de 2521. Axel estaba entrando ahora en los últimos 6 meses de su despliegue y pronto regresaría a su puesto como jefe de la sección 3 de la ONDI. Hasta ahora ha logrado mucho en las colonias exteriores. Miles de insurrectos de diversos grupos fueron capturados y transportados de regreso a las colonias interiores para ser juzgados y numerosos grupos fueron destruidos o demasiado débiles para causar más problemas importantes. Grupos como el Frente Rebelde Unido y el Partido Libertad y Liberación habían perdido su liderazgo central, lo que provocó que el grupo básicamente se disolviera hasta que alguien intentara unirlos nuevamente. Algunos grupos ya fueron destruidos por el XNU antes de que Axel fuera enviado a las colonias exteriores, como la Unión Secesionista. La Unión Secesionista, también conocida como Gobierno de Ocupación Popular, se disolvió en 2502 después de que su líder, Gerald Mulcahy Ander, fuera asesinado por el cabo Avery Johnson durante la Operación Caleidoscopio. También fueron encontrados y arrestados miembros de la Administración Militar Colonial, CMA, por trabajar con los insurrectos. Esto ya era algo que Fleetcom había sospechado de la CMA, ya que los insurrectos siempre encontraban formas de conseguir armas, coordinar ataques a las bases de Lunsk y, en ocasiones, evitar a Lunsk. Esto también fue algo que Axel utilizó en sus ataques a los insurrectos. Le diría a la CMA que estaba planeando una operación en un lugar para sacar a los traidores de dentro de la CMA y confundir a los insurrectos cuando el ataque planeado no se produjo. Axel no era solo una fuerza bruta del poder militar. Era un estratega, un jugador de ajedrez en el gran juego de la política y la guerra interestelares. Y durante los 6 meses restantes, Axel pasaría la mayor parte patrullando los sistemas de colonias exteriores y garantizando la estabilidad en cada planeta. Las 2 fragatas que había inutilizado durante una escaramuza con las fuerzas insurrectas en su primer año habían sido completamente reparadas y dotadas de algunos nuevos reclutas que habían terminado su entrenamiento. Las fragatas estaban estacionadas en Algolis debido a su falta de guardaribes. Pero después de estar equipados con ellos, se unieron al grupo de batalla hace más de 4 meses. Dentro de la formación del grupo de batalla, las 2 fragatas se colocaron a cada lado del Leviatán con el crucero al frente y los 2 destructores al frente de los cruceros. En una batalla normal, los 2 destructores serían los primeros en enfrentarse a los barcos enemigos con el crucero detrás para apoyo de largo alcance. El portaaviones es el barco de mando y, naturalmente, debe estar protegido para que permanezca detrás de los barcos de primera línea y lance cazas para combatir a los cazas enemigos y bombarderos para combatir a los barcos enemigos. Las 2 fragatas servirían como una especie de cubierta protectora en caso de que ocurra una emboscada y el enemigo intente perseguir al portaaviones. También asumirían un papel de escaramuza y acosarían a los barcos enemigos mientras están distraídos por los barcos de primera línea.
Esta inteligencia militar y posicionamiento estratégico fueron cruciales para el éxito de Axel en desestabilizar las fuerzas insurreccionales. Es un firme creyente en el proverbio "conoce a tu enemigo", y atribuyó gran parte de sus victorias a comprender las tácticas de los insurrectos y contrarrestarlas eficazmente. Axel era muy consciente de que su estrategia podría necesitar cambiar rápidamente a medida que evolucionara la situación. Por supuesto, no siempre volaban en un grupo de batalla. A veces las dos fragatas actuaban como una extensión de sus ojos y oídos en el espacio, y con frecuencia eran enviadas a patrullar zonas que podían ser vulnerables o para seguir pistas sobre actividades insurreccionales. Estos 6 meses no se tratarán solo de patrullar y garantizar la estabilidad en cada planeta. Axel planeaba cortar de raíz cualquier posibilidad de resurgimiento insurreccional. Tenía la intención de centrar su atención en identificar fuentes potenciales de amenazas futuras. Redes de simpatizantes dentro de las colonias, discrepancias en las cadenas de suministro que podrían indicar actividades de contrabando que apoyan a los rebeldes restantes, cualquier cosa que pudiera acercarlo a la eliminación integral de esta amenaza al XNU. Mientras tanto, Amer, que está a cargo del primer batallón robótico, había estado trabajando en las colonias interiores lidiando con los pequeños grupos insurrectos que estaban presentes allí. El 1er Batallón Robótico ya era un batallón muy conocido e incluso había aparecido en las noticias mostrando los inventos humanos más recientes. Pero también hubo otro grupo que ganó popularidad. Misria Armory, que recientemente había creado su propia versión del MQ, estaba ganando popularidad. Habían creado una versión más barata de las MQ que podía producirse en masa. El único problema era el hecho de que no eran de ninguna manera superiores a los de las MQ. Si bien tenían la ventaja porque eran unidades robóticas, todavía no tenían ninguna posibilidad contra las MQ de Axel. Contra los insurrectos, seguro que podrían abrumarlos gracias a la programación de IA que les agregó Misria Armory, pero no estaban al mismo nivel que la IA de las MQ. Pero habían demostrado que pueden luchar contra los insurrectos y, como tales, obtuvieron un contrato del XNU para producirlos en masa por miles y obtener un mejor control de las colonias exteriores con ellos. La medida fue recibida con una oleada de protestas por parte de empresas de defensa más pequeñas, que la vieron como si el establishment reforzara su monopolio en el sector armamentista, pero era inevitable. Misria Armory había capturado el espíritu del momento y estaba disfrutando de una ola de popularidad y éxito. Esto no era algo de lo que Axel tuviera que preocuparse, ya que solo se sumaría a la lista de las peores decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU en lo que respecta a armamentos. Políticamente pudo haberse visto un poco afectado ya que en el futuro sabía que sus MQ probablemente dejarían de recibir financiamiento, pero no era nada que pudiera causar daños a largo plazo. De hecho, el daño político probablemente fue insignificante. El contrato probablemente fue orquestado por aquellos oficiales de alto rango que quieren limitar su éxito e influencia política sin saber que a la larga solo dañarían al XNU. Mientras tanto, el Leviatán continuó su patrulla vigilante en las colonias exteriores durante los 6 meses restantes hasta que llegó el momento de que Axel regresara a Algolis y donde reanudaría la supervisión del programa espartano. 6 meses después, el 25 de julio de 2521, Axel había terminado oficialmente su misión en las colonias exteriores y ahora estaba en camino de regreso a Algolis. Su misión en las colonias exteriores fue un gran éxito para su posición como almirante de 2 estrellas y la posición del almirante Ross como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero su tiempo estaba llegando lentamente a su fin ya que el presidente del gobierno unificado de la Tierra, UEG, estaba recibiendo muchas quejas de algunos almirantes de alto rango sobre el almirante Ross, el presidente del XNU. Y fue su rápido éxito y sus primeros ascensos lo que llamó la atención del presidente. Sumando las quejas de otros almirantes, funcionarios de alto rango y miembros del gabinete, el presidente Michael Moore no podía simplemente sentarse y permitir que el almirante Ross siguiera causando disensión dentro de las filas del Consejo de Seguridad de la ONU. Y como presidente del UEG, el presidente Moore tenía el poder de hacer algo al respecto, ya que el XNU estaba subordinado al UEG. En ese momento el presidente Moore estaba sentado en su oficina con el secretario de Defensa y el ministro de Información. El señor presidente, el almirante Ross, causó muchos problemas con sus ascensos forzados al almirante Watts, afirmó el secretario de Defensa, Anton Yard. Si bien no tengo dudas sobre las capacidades del almirante Watts, algunos están descontentos con la velocidad a la que ha ascendido de rango. Tradicionalmente, se necesitan años de servicio y logros notables para alcanzar su posición actual. Esto ha causado consternación entre los compañeros de alto rango.
Almirantes de alto rango, que creen que el almirante Ross no se adhiere a la larga tradición de la Marina de obtener el propio rango. El presidente Moore asintió con la cabeza entendiendo que, por un lado, el almirante Watts ha demostrado ser capaz, especialmente con la reciente finalización de su asignación en las colonias exteriores, lo que ha sido un gran éxito para luego en mantener esas colonias bajo control. Por otro lado, los almirantes de alto rango probablemente estén un poco molestos porque alguien más joven que ellos pueda superarlos en rango y porque el almirante Ross no se apega a la tradición naval. Alyssa Wilson, la ministra de Información, aprovechó los pocos segundos de silencio para expresar su opinión. Señor presidente, debo decir que este almirante Axel es un prodigio entre los prodigios que bien podría llevar a la humanidad al siguiente nivel si se le diera suficiente poder. Además tiene bastante imagen pública entre las colonias internas y externas, por lo que cualquier acción directa contra él podría conducir a un resultado negativo dentro del público y el ejército. La secretaria Arca asintió en acuerdo con su declaración sobre las posibles consecuencias negativas. Estoy de acuerdo, señor presidente, dijo. Tomar medidas contra el almirante Watts probablemente provocaría una reacción violenta, dada su fama dentro del Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de que algunos almirantes de alto rango pueden no aprobar su rápido ascenso. Entiendo, respondió el presidente Moore. Si bien no podían abordar directamente el problema degradando al almirante Watts, podían tomar medidas destituyendo al almirante Ross de su puesto como presidente y ascendiendo a otro almirante de flota en su lugar, impidiendo futuros ascensos del almirante Watts. He aquí una idea. Podemos destituir al almirante Ross del puesto de presidente y restringir cualquier posibilidad de ascenso del almirante Watts durante unos años. Esto debería satisfacer las quejas de otros almirantes de alto rango y evitar más discordias, sugirió el presidente Moore. El secretario Wilson y el secretario Ard asintieron ante la propuesta. Estoy de acuerdo, señor presidente, respondió el secretario Wilson. Si bien el almirante Ross puede ser el más afectado por la reacción política, mantendré una conversación con él. Tenemos una relación estrecha y estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento. Después de todo, el almirante Ross está bien versado en el funcionamiento de la política. Wilson, por favor lleve a cabo esa tarea, y señora Hart, supervise la situación e informe cómo responden todos, ordenó el presidente Moore. Por supuesto, señor presidente. Observaré de cerca la situación y trabajaré para mitigar cualquier posible consecuencia negativa, respondió obedientemente el secretario Hart. El presidente Moore asintió en señal de reconocimiento. Bueno, entonces supongo que con esto concluye nuestra reunión. Que tengan un buen día, Wilson y señora Hart. Los dos secretarios se despidieron y salieron de la oficina dejando solo al presidente Moore. Miró por la ventana, su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que había tomado la mejor decisión dadas las circunstancias. Nadie podía negar que el rápido ascenso del almirante Watts en las filas había alterado el equilibrio dentro de la armada. Sin embargo, también sabía que lo que el almirante Watts había logrado en su reciente asignación era de gran beneficio para el UET. Es por eso que decidió simplemente evitar otro ascenso durante unos años en lugar de degradarlo, ya que había demostrado que se ganó su rango. Mientras tanto, a bordo del Leviatán, Axel acababa de llegar sobre Algolis y había atracado en la estación que orbitaba el planeta. Antes de abandonar el barco, Axel había aprobado el permiso para bajar a tierra para todo el grupo de batalla y había organizado una celebración dentro del comedor de las instalaciones. Su grupo de batalla había demostrado su valía durante su primera asignación como almirante de un grupo de batalla y él iba a mostrarles cuánto los apreciaba. Axel se paró al frente del comedor y observó a su tripulación, sintiendo que el orgullo crecía dentro de ellos. La sala bullía de anticipación, el aroma de la abundante comida que se servía y el tintineo de los vasos realzaban el ambiente festivo. Una ovación se elevó cuando levantó su copa para brindar. Al grupo de batalla Tango, gritó, y su voz resonó en el gran salón. A su valentía, dedicación y servicio incomparable a nuestro gobierno de la Tierra Unida. Ha superado todas las expectativas y estoy orgulloso de ello. La sala estalló en vítores, las copas en alto mientras un coro de voces hacía eco de su sentimiento. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con risas e historias intercambiadas entre camaradas. Momentos como estos eran los que Axel más apreciaba. La camaradería entre soldados que enfrentaron la muerte juntos y vivieron para contarla. Disfrutó de las festividades a pesar de su fría personalidad.
Y aunque no fue parte de su victoria, Axel había invitado al personal de las instalaciones ya que la comida que había solicitado que le entregaran era demasiado solo para su grupo de batalla. Con miles de personas, la celebración se extendió también al exterior de las instalaciones y el personal de las instalaciones tuvo el día libre. En medio de la juerga, Alcei, que se había entregado a demasiadas bebidas, estaba apoyada pesadamente en el hombro de Axel mientras sostenía una taza. No podrás irte nunca más, dijo arrastrando las palabras, su voz traicionaba su estado de ebriedad. Sin promesas Alcei, dijo Axel quien solo estaba tomando su segundo trago. Al escuchar esto Alcei levantó las cejas. ¿Sabes qué? No más tonterías de Alcei, de ahora en adelante me llamarás Catherine, en realidad no, solo puedes llamarme Kat y nadie más. Ella lo miró fijamente a los ojos esperando que él la llamara. Su cateterismo. Axel sabía que no iba a salir de esta situación sin dejarla ganar así que hizo lo que ella le pidió. Bueno, Kat, creo que has bebido demasiado y se hace tarde. Oh, no, no lo haces. Kat estalló en una risita nerviosa, golpeándolo ligeramente con su mano libre. ¿No me vas a enviar a la cama, Axel? No soy un cadete que no puede soportar su bebida. Al ver su oportunidad, Axel bromeó suavemente. No lo sé, Kat. Te estás apoyando mucho en mí. Como para demostrarle que estaba equivocado, se enderezó, solo para casi caerse cuando la habitación pareció girar a su alrededor. Los rápidos reflejos de Axel la atraparon antes de que cayera. Quizás un trago menos la próxima vez, sugirió una vez que la hubo enderezado. Kat simplemente se rió y lo empujó juguetonamente. Hizo un intento torpe pero decidido de valerse por sí misma. Sus pies se tambalearon debajo de ella y Axel estaba nuevamente listo para atraparla si perdía el equilibrio. El resto de la noche continuó en una línea similar. Momentos de alegría, camaradería y bromas divertidas que resonaron en las instalaciones. Pero todo debe llegar a su fin y Axel tenía que asegurarse de que todos pudieran trabajar al día siguiente, así que cuando se hizo demasiado tarde cerró la fiesta. La tripulación pudo continuar su licencia en tierra en la ciudad que deseaban, mientras que los trabajadores de las instalaciones tenían que asegurarse de poder regresar a trabajar al día siguiente. Al final, Axel tuvo que llevar a Catherine a su habitación antes de retirarse a su habitación. Axel salió silenciosamente de su habitación y regresó a sus habitaciones, con los recuerdos de la noche dando vueltas en su mente. Con un suspiro de satisfacción, Axel cerró los ojos, dejando que la calidez de la amistad y la camaradería lo adormecieran en un sueño pacífico.